Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a este programa llamado Aqida, que significa creencia, teología, en el cual hacemos un análisis de los textos del Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para comprender mejor nuestra aqida, nuestra creencia, nuestra teología. Como sabemos, el Islam tiene pilares de la fe. Aquellas creencias que son importantes, y no solamente importantes, sino imprescindibles que el musulmán tenga para que su Islam sea correcto, para ser musulmán. Todos sabemos que estos pilares son la creencia en Allah, la creencia en los ángeles, la creencia en los libros sagrados, la creencia en los profetas enviados a la humanidad, la creencia en la vida después de la muerte, con su juicio, y la creencia en la predestinación. En este programa todavía nos encontramos hablando sobre el primero de estos pilares, que es la creencia en Allah. Y como sabemos, la creencia en Allah, el monoteísmo en el Islam, es un asunto muy profundo, la piedra fundamental del Islam. Y la creencia en Allah implica no solamente creer en la existencia de un Dios creador, sino que Allah Azza wa Jal tiene unos nombres y unos atributos que le son únicos de Él. Y que también Él es el único que merece todo acto de adoración y de devoción. Esos son los tres pilares del monoteísmo, las tres categorías del monoteísmo. El monoteísmo en el señorío, dominio y soberanía de Dios, la creencia en los nombres y atributos de Dios y la creencia en la divinidad o el derecho divino de Allah a ser el único adorado. En base a esto, vamos a hablar hoy sobre la adoración. ¿Qué implica la adoración? Vamos a analizar distintos versículos del Sagrado Corán y dichos o definiciones de los sabios. El versículo del Corán que vamos a analizar hoy es el siguiente. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. Allah Azza wa Jalla dice en este versículo del Sagrado Corán que tanto la creación del ser humano como la creación del jinn, los genios, que son esa otra creación de Allah Azza wa Jal, que viven en un mundo paralelo en el cual nosotros no podemos ver ni percibir, pero que viven y habitan aquí con nosotros, en este planeta, y que tienen una categoría idéntica al ser humano y que es que tienen el libre albedrío. Tanto ellos como nosotros, los seres humanos, fuimos creados con un objetivo. Allah Azza wa Jal nos creó con un objetivo, y este es el de adorarle a Él. Entonces, evidentemente, para poder cumplir con ese objetivo de nuestra vida, el por cual Allah Azza wa Jal nos creó a nosotros y a los genios, debemos conocer exactamente qué es lo que significa, cómo llevar adelante esta acción por la cual fuimos creados. Como se dice, el objetivo de tu vida. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué te puso Allah Azza wa Jal sobre esta tierra? Tu objetivo es adorar a Allah. ¿Qué significa adorar a Allah? ¿Cuál es la definición de adorar a Allah? ¿Cómo se debe adorar a Allah? El Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dando una definición de lo que significa esta palabra, la palabra ibada, dijo: adoración significa obediencia a Allah en todo cuanto ha ordenado, según lo transmitido por los profetas. Esta definición que el Sheikh al-Islam nos da merece
un análisis. Porque esta definición del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lo que nos quiere decir es que un acto de adoración significa obedecer a Allah, seguir lo que Allah Azza wa Jal nos ha mandado en todo. En todo cuanto Allah Azza wa Jal nos ha ordenado, debemos seguirlo, obedecerlo. ¿Y de qué manera? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo adoramos a Allah? Según lo transmitido por los profetas. Y evidentemente, quien mira esta definición de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ve reflejada allí la shahada, el testimonio de Allah. Cuando decimos la ilaha illallah, no tiene divinidad sino Allah. Toda divinidad pertenece a Allah. Todo derecho a ser adorado pertenece a Allah. Es decir, tenemos la obligación de adorarle solamente a Él. Debemos adorarle solamente a Él. ¿Cómo lo adoramos? Sabemos que debemos adorarle solamente a Él. ¿Cómo lo adoramos? La segunda parte de la shahada dice Muhammad Rasulullah. Muhammad es el mensajero de Allah. ¿Cómo adoramos a Allah? La definición que nos acaba de dar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah es que debemos adorar a Allah tal como los profetas nos enseñaron. Es decir, Allah Azza wa Jal nos crea y pone en nuestro corazón la fitra, esa inclinación natural del ser humano a creer en la existencia de su Señor y a dirigirse a Él. Pero Allah Azza wa Jal no deja a los seres humanos desamparados, sino que envía a los profetas que le enseñan al ser humano cómo adorar a su Señor. Y fíjense que esta definición de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hace que ninguna acción de la vida del ser humano salga del contexto de la adoración. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo acto que hacemos, podemos hacerlo siguiendo el ejemplo de los profetas. Porque los profetas eran seres humanos, como nosotros, que llevaron una vida. Fueron en algún momento hijos, fueron en algún momento padres, fueron en algún momento esposos, fueron en algún momento dirigentes de una comunidad, es decir, tuvieron puestos de liderazgo. Entonces, en todas las funciones de la vida podemos ver cómo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué hubiera hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam en esta situación? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo cumplió con los deberes hacia Allah? ¿Cómo cumplió con sus deberes como hijo, como padre, como esposo, como líder de una comunidad, incluso como comerciante? Entonces, todos los aspectos de nuestra vida podemos transformarlos en un acto de adoración. Entonces, esta definición del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lo que nos está diciendo es que todo es un acto de adoración. Todo podemos desarrollarlo como un acto de adoración, obedeciendo a Allah Azza wa Jal. ¿Cómo? Como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como fueron las enseñanzas transmitidas por todos los mensajeros. En otra definición que hizo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dijo, definiendo la palabra ibada, adoración. Adoración es el concepto general que engloba todo cuanto es amado por Allah, ya sean dichos o hechos, secretos o públicos. En esta definición, el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah va un poco más allá de la definición anterior y nos dice que el concepto de adoración, de adorar a Allah, de venerar a Allah, trasciende los actos de adoración y que todas aquellas cosas que nosotros podemos hacer, exteriores o interiores, que pueden estar en nuestro corazón o en nuestra mente, que pueden ser secretos, es decir, hechos en la intimidad, o pueden ser hechos públicamente, que estén en nuestro corazón, en nuestra palabra, o sean obras, acciones realizadas. Si eso agrada a Allah, entonces se transforma en un acto de adoración.
Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer, si eso agrada a Allah, puede ser transformado en un acto de adoración. Todo aquello que Allah Azza wa Jal ama que sea hecho con el corazón, con las palabras, con las acciones, en nuestra vida privada o nuestra vida pública, es un acto de adoración. El musulmán puede transformarlo en un acto de adoración. Es decir, que el musulmán no debe jamás considerar que adoración es los ritos o pilares del Islam. Es decir, aquellos actos que estamos ordenados a hacer por Allah Azza wa Jal, como la oración, el ayuno, el zakat, la peregrinación, sino que todos los actos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, incluso cómo dormimos, todo eso puede ser transformado en un acto de adoración. El Sheikh Ibn al-Qayyim habló también sobre qué significa la adoración y nos dijo: la adoración se encuentra fundada sobre 15 pilares. Quien los complete, completará su adoración y su devoción. Porque la adoración se encuentra dividida entre el corazón, la lengua y las acciones del cuerpo. Los veredictos de todo acto de adoración pueden ser 5. Obligatorio, si es ordenado por Allah. Recomendable, si es sugerido por Allah y su mensajero hacerlos. Permitido, si es algo que la persona puede transformar como su obra en un acto de adoración. Desaconsejable o prohibido, si es una innovación. Dijo el Sheikh Ibn al-Qayyim: todas estas formas pueden acontecer en el corazón, en la lengua o en los miembros del cuerpo. Otro de los grandes sabios que hizo una definición sobre el concepto de ibada, de adoración, es el gran sabio Al-Qurtubi, uno de los grandes exégetas y también juristas de nuestra nación. Él dijo, como vamos a ver, la esencia de la adoración es la sumisión y la entrega. Las obligaciones religiosas fueron denominadas actos de adoración porque son realizadas para Allah con sumisión y entrega. En esta definición, el Imam Al-Qurtubi nos dice que la esencia, es decir, aquello que está muy por detrás del acto de adoración, es la sumisión que está en el corazón, la entrega de la voluntad del ser humano a la voluntad de su Señor. Es decir, no soy yo quien decido qué es lo que está bien y lo que está mal. No es mi ego o mi pasión la que decide qué hacer o qué no hacer, sino que entrego voluntariamente, por fe y creencia en Allah, entrego mi voluntad a la voluntad de Allah. Lo que sea agradable a los ojos de Allah es agradable para mí. Lo que sea desagradable para los ojos de Allah es desagradable para mí. Aquello que Allah Azza wa Jal considera que es bueno para el ser humano, intentaré hacerlo. Aquello que Allah Azza wa Jal considera que es perjudicial para el ser humano, intentaré por todos los medios apartarme de ello. Eso es la sumisión y la entrega. Y nos dice el Imam Al-Qurtubi que esa es la esencia de la adoración, porque no son solamente actos de adoración, ritos, sino que todo lo que tiene que ver con mi vida. ¿Cómo lo hago para complacer a Allah? Y cómo someto mi voluntad, entrego mi voluntad a la voluntad de Allah. Mi decisión a la decisión de Allah Azza wa Jal sobre todos los asuntos. El significado del versículo que estamos analizando, de que Allah Azza wa Jal no ha creado a los hombres y a los genios, sino para que le adoremos, significa que seres humanos y genios fuimos creados con el único propósito de adorar a Allah. La adoración, la ibada, es la causa, la razón y la sabiduría que descansa detrás de la creación del ser humano. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que nos dicen:
no sé para qué estoy aquí. No he descubierto cuál es el objetivo de mi vida. No sé qué hacer con mi vida. Esto es porque han perdido esa conexión con la fitra, con la naturaleza que se encuentra en su corazón. Porque quien está sobre esta tierra, camina sobre esta tierra y reconoce la fitra, tiene una comunicación con su fitra, sabe de la existencia de su Señor. Sabe que tiene que agradar a su Señor, complacer a su Señor. Y ese, como nos dijo el Imam al-Qurtubi, es la esencia de la adoración misma. Dijo también otro de los grandes sabios, exégetas y juristas de esta nación, que es Ibn Kathir. Él dijo también, definiendo la adoración de hombres y genios consiste en obedecer, cumpliendo las órdenes y apartarse de las prohibiciones. Esta es la realidad de la religión del Islam, ya que Islam significa entrega y sumisión a Allah. En esta hermosa definición que nos hace Ibn Kathir, lo que nos está diciendo es que ¿cómo cumplimos con esa función para la que fuimos creados? Fuimos creados para adorar a Allah, pero ¿cómo llevamos adelante esa función? Lo que nos dice el Imam Ibn Kathir es que obedeciendo a Allah, subordinando nuestra voluntad a la voluntad de Allah, es que cumplimos con esa función. Es que podemos cumplir con el objetivo de nuestra vida, subordinando nuestro criterio al criterio de Allah Azza wa Jal. ¿Por qué? Porque nuestro din, nuestra religión, nuestra forma de vida se llama Islam. Y el Islam es el istislam, que significa entregar y someterse a Allah Azza wa Jal, que es el creador del universo, el sabio, el justo, el todopoderoso. Y a diferencia del concepto que encierran estas dos palabras entre dos seres creados, es decir, la entrega y la sumisión de un ser humano, a otro ser creado, es algo denigrante. Pero cuando la entrega es del ser humano a su Señor creador, por su propia decisión y voluntad, muy por el contrario, es dignificante. El ser humano se dignifica porque cumple con la función para la cual Allah Azza wa Jal lo creó. ¿Nos creó para qué? Nos creó para adorarle. Y por eso cuando cumplimos nuestra función ante los ojos de Allah Azza wa Jal y ante los ojos de la creación, nos estamos dignificando a nosotros mismos. Ibn Kathir también, como exégeta del Corán, al mencionar la interpretación sobre este versículo, que es que Allah ha creado a la humanidad para que le adore, dice: Allah ha creado al ser humano para que cumpla con su función de adorarle, sin asociarle nada ni nadie. Quien obedezca en esto será recompensado con la más completa y sublime recompensa. Pero quien desobedezca y se rebele al objetivo de su vida será castigado. Allah no necesita de la creación, sino que es ésta la que necesita de Él, porque Allah es el creador y el sustentador. En esta bella interpretación que hace el Imam Ibn Kathir, nos está diciendo que si cumplimos con la función de nuestra vida nos hacemos merecedores de la recompensa, pero que si nos rebelamos y le damos la espalda a la función y el objetivo por el cual fuimos creados, nos hacemos merecedores del castigo. Y que Allah Azza wa Jal, si bien nos creó con ese objetivo, Él no necesita que nosotros cumplamos el objetivo. Quienes necesitamos cumplir el objetivo de nuestras vidas somos nosotros mismos. Porque Allah Azza wa Jal, Él es nuestro creador y Él es nuestro sustentador. Y Él no necesita de nadie. Mientras que somos nosotros los que sí necesitamos de Allah Azza wa Jal. Y la adoración es la forma en la cual nosotros nos relacionamos con Allah, la forma en que estamos cerca de Allah. Cuanto más
cerca querramos estar y sentir a Allah Azza wa Jal, su presencia, su recuerdo en nuestro corazón, la forma es realizar todos y cada uno de los actos de adoración obligatorios y asimismo transformar todas nuestras obras con conciencia y recuerdo de que son actos de adoración para estar cerca de la complacencia de Allah. Y quien lo hace, quien logra hacer esto, vive en un Jannah, en un paraíso, en esta vida. Uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conocido por todos ustedes, Ali ibn Abi Talib, hizo un comentario sobre este versículo del Sagrado Corán. Este versículo que dice: no he creado a los genios ni a los seres humanos sino para que me adoren. Ali ibn Abi Talib dijo: no fueron creados sino para ordenarles que me adoren e invitarlos a mi adoración. Y Mujahid, otro de los exégetas del Sagrado Corán, dijo: sino para ordenarles algunas cosas y prohibirles otras. Es decir, tanto las órdenes que se encuentran en el Sagrado Corán y en la Sunna del Profeta, como las prohibiciones, llevar adelante las órdenes y abstenerse de las prohibiciones es el espíritu también de la adoración, de la ibada. Hacer aquellas cosas, seguir adelante con lo que Allah nos ordena y abstenernos, detenernos ante los límites que Allah nos ha puesto, ese es el espíritu de la adoración. Y a este significado alude un versículo del Sagrado Corán que nos hace pensar y reflexionar. Allah Azza wa Jal nos dice, como vamos a ver: ¿acaso cree el hombre que se lo dejará actuar a su antojo sin que le sean puestos límites ni sea cuestionado por ello? En este versículo, Allah Azza wa Jal hace reflexionar al ser humano y le dice: ¿acaso crees, ser humano, que has sido puesto en este mundo para que hagas lo que quieras y que no va a haber límites y que no vas a ser cuestionado por lo que hagas? Evidentemente no. La respuesta a esta pregunta retórica del Sagrado Corán es no. El ser humano no debe actuar a su antojo, no debe dejar que sea su ego el que marque su camino. Y tiene que reconocer que hay límites y que por cada acción que haga va a ser cuestionado, preguntado el día del juicio. ¿Por qué lo hiciste? Si lo hizo para complacer a Allah sinceramente, siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eso es un acto de adoración. Pero si lo hizo para complacer su nafs, su ego, cayendo en aquellas cosas que estaban prohibidas, entonces será seriamente cuestionado y está bajo la decisión de Allah. Si Allah quiere, con justicia lo castiga, y si Allah quiere, con su misericordia, lo perdona. Que le pedimos entonces a Allah Azza wa Jal que nos haga comprender la importancia de para qué fuimos creados, cuál fue el objetivo por el cual estamos aquí en este mundo, qué es lo que Allah Azza wa Jal espera de nosotros, qué es lo que no podemos dejar de hacer antes de irnos de este mundo y cuáles son las cosas que necesariamente no tenemos que hacer. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos ilumine a todos para poder comprender el objetivo de nuestra vida y que ante cada situación Allah Azza wa Jal nos ilumine con su luz para saber distinguir aquello que es correcto y nos dé la fortaleza para hacerlo. Y que ante cada situación Allah Azza wa Jal nos dé de su luz para distinguir lo incorrecto y que nos dé también fortaleza para apartarnos de ello. Quiero Allah Azza wa Jal que estos versículos que hemos mencionado y reflexionado juntos nos ayude a comprender mejor nuestra aqida, nuestra creencia como musulmanes y nos haga mejores musulmanes. Me despido de ustedes invitándolos a participar próximamente en otro de nuestros programas Aqida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.